Qué maravilloso es encontrar en la palabra de Dios las respuestas a las interrogantes que pudiéramos tener en la vida. Sin lugar a dudas, la Biblia es la palabra de Dios, una palabra eterna, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que no se equivoca, una palabra que nos alimenta, que nos nutre, que nos fortalece, que nos muestra el corazón, el carácter, el pensamiento de Dios, que nos muestra a Dios mismo, cómo trabaja Él, cómo actúa y cómo Él hace todas las cosas a favor de aquellos que le buscan. Que la palabra de Dios siempre sea nuestro alimento, la que nutra nuestro espíritu y fortalezca nuestra comunión con Él. Que esta sea nuestra oración: Señor, danos hambre de tu palabra, danos deseos de tu palabra, danos pasión por tu palabra, que era la oración del salmista David. Cuando usted lee el Salmo 119, se da cuenta de una persona, de un corazón, de un hombre enamorado de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, continuando con lo que nos relata acerca del rey Ezequías, después de que pasó todo el triunfo y la algarabía y cómo Dios estaba fortaleciendo a Ezequías, en 2 versículos nos resume la falla de Ezequías, un error de Ezequías, que como decíamos algunos días, estamos expuestos, todos estamos expuestos a cometer errores. No importa qué tan consagrados estemos a Dios, seguimos siendo humanos. No puedes encontrar perfección en nadie. Nadie va a ser perfecto en esta tierra. Nos esforzamos, luchamos, meditamos en su palabra, oramos y le pedimos fortaleza, que nos ayude a vencer el pecado, que también nos permita ser libres de dañar a otros con nuestro pecado y que nos pueda proteger del daño que otros puedan causarnos, nos ayude a perdonar. Pero estamos expuestos en esta tierra a cometer errores. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 32 de Segunda de Crónicas: por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo y casi murió, pero oró al Señor y el Señor le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se envaneció su corazón, y por eso la ira de Dios vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Se envaneció, él creyó que él había logrado todas las cosas. Pero después, dice el versículo 26, de haberse enaltecido, Ezequías se humilló, y con él todos los habitantes de Jerusalén, y mientras Ezequías estuvo con vida, la ira del Señor no vino sobre ellos. Si usted quiere conocer más ampliamente o detalladamente qué fue lo que sucedió, puede leer Isaías 38 del versículo 1 al 22. En este capítulo de Isaías, en el capítulo 38, usted va a encontrar la enfermedad de Ezequías, la oración que hizo, la señal que Dios le dio, y también qué fue lo que hizo Ezequías que no correspondió a la misericordia de Dios. A veces se nos olvida y tendemos a olvidar que la misericordia de Dios es la que nos sostiene. Y eso nos puede traer un sufrimiento. Pero el peor sufrimiento solo tiene alivio cuando decidimos cambiar todo por humildad. Cuando entendemos que estamos equivocados, cuando abrimos nuestros ojos, cuando podemos captar y comprender que nuestro corazón se está llenando de orgullo, de soberbia, cuando podemos abrir nuestro corazón y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y permitir que Él obre en lo más profundo y decirle: Señor, no ha sido mi triunfo, ha sido tu triunfo. Señor, no ha sido mi capacidad, ha sido tu misericordia. Señor, no ha sido mis talentos, ha sido tu gracia sobre mí. No es, Señor, mi actitud ser soberbio, ser soberbia. Perdóname, líbrame de un corazón orgulloso. Permítame estar siempre en humildad. Cuando nosotros cambiamos todo esto, cuando nosotros reconocemos que es la misericordia de Dios, nuestra vida empieza a cambiar. Porque el peor sufrimiento no nos lo causa el prójimo. Nos lo causamos nosotros. Cuando nos volvemos arrogantes, dice la palabra de Dios que Él mira de lejos al altivo, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El rey Ezequías fue ejemplar en muchos aspectos. También es cierto que el rey Ezequías se enfermó, y también es cierto que tristemente su corazón se envaneció con todos los triunfos, con todos los logros, con la manifestación de Dios sobre su vida. Él empezó a acrecentar su orgullo. Aquel rey proveedor y previsor llegó a sentir orgullo desmedido por sus logros, y en esto, créeme, aún en medio de esto, la misericordia de Dios estaba con él. Lo llevó, lo condujo a que reconociera sus errores y se humilló. Quizá tú has pasado por momentos en los cuales has visto la mano de Dios obrar a favor tuyo y poderosamente, y eso te puede llevar a creer que son tus logros y a envanecerte, a llenar tu corazón de orgullo. Créeme, Dios mira de lejos a los soberbios,
Pero Dios no te va a dejar en un estado de soberbio. Dios te va a animar. Dios te va a llevar a que levantes tu mirada al cielo, a que humilles tu corazón y reconozcas que Él es el único suficiente para hacerte llegar hacia donde estás y mucho más allá. Pero también puede guardar tu corazón de todo aquello que puede alejarte de Él. Recuerda muy bien esto, el peor sufrimiento no nos lo causa nuestro prójimo, nos los causamos nosotros mismos. Ese sufrimiento que produce el orgullo y la soberbia, cuando nos volvemos altaneros y también nos queremos volver independientes de Dios. Que nunca se te olvide que todos los logros que has tenido hasta hoy y todos los logros que vas a tener es por la misericordia de Dios. Cuando olvidamos la misericordia de Dios, entramos en un sufrimiento muy punzante, pero siempre tendremos la oportunidad de humillarnos y de regresar a Él. Dios es fiel y justo para perdonarnos, y cuando nos humillamos, Él restablece todas las cosas. Tú estás incluido en este bello proceso. Que Dios te bendiga y nos escuchamos pronto.